Hechos capítulo 13, versículo del 14 al 41. Dice así la palabra de Dios. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirle: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de en silencio con la mano, dijo: varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto. Y con brazo levantado los sacó de ella, y por un tiempo como de 40 años lo soportó en el desierto. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios le dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado éste, le levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de éste y conforme a la promesa de Dios, levantó a Jesús por Salvador a Israel. Antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿quién pensáis que soy? No soy él, mas he aquí viene tras de mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de sus pies. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarlo. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos. Y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otros salmos: no permitirás que tu santo vea corrupción, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él os es anunciada perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Mirad pues que no venga sobre vosotros los que está dicho por los profetas: mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguno os contare. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Muy bien, vamos a terminar ya el capítulo 13 de Hechos de los Apóstoles, que empezamos la semana pasada. La semana pasada hablamos acerca del discipulado que cambia el mundo. ¿Recuerdan?
Dios, mire cómo nos está hablando de cómo tenemos que discipular. Nos está enseñando con esta primera iglesia cómo debemos de hacerlo, porque Él quiere que seamos testigos también y prediquemos su palabra. Y dijimos que el discipulado que cambia el mundo tenía 4 cosas en el pasaje que nos hablaba el evangelista Lucas. Se forma en la iglesia local. Cuán importante es separar a las 11 de la mañana y entrar a la academia bíblica. Si has llevado años y nunca has estudiado, pues ha llegado el momento de hacerlo. No digas, ay, tengo mucha edad. No, hermano. Para Dios no importa eso. Importa que tu anhelo, porque todos somos llamados hasta el último suspiro en esta tierra a compartir el mensaje de Dios y que almas se conviertan por ese mensaje. También dijimos que se activa por medio del Espíritu Santo. Cuando tú decides obedecer, el Espíritu Santo activa tu vida y usa tu vida de una manera poderosa. 3, se fortalece en la prueba. Dificultades va a haber, pero no, esas dificultades no nos van a desanimar, sino los fortalecía para seguir haciendo la obra del Señor. Y por último, se demuestra con fidelidad, ¿no? En medio de las pruebas y de las situaciones difíciles mostramos nuestra fidelidad. Hasta ahí llegamos, verso 13. Hoy vamos a tocar del verso 14 al 52. Terminamos hoy el capítulo 13 de Hechos. Y en esta parte Dios nos va a mostrar por medio de Lucas algo extraordinario. El primer y más fabuloso sermón del hombre o del predicador más grande que ha existido, el apóstol Pablo. En esta porción que ha leído nuestro pastor Francisco es la predicación, es el sermón, si has prestado atención, ese sermón de este tremendo hombre de Dios, Pablo. Él mismo decía en 1 Corintios capítulo 9, verso 16 de esta manera: pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Él lo veía como algo necesario, importante, le corría por sus venas esa misión que Dios le había dado. No decía, ay, si tengo tiempo lo haré. Ah, no, mi familia es primero. Ah, no, tengo que cumplir esto. Ah, no, mis hijos van a empezar la universidad y tengo que trabajar más. Eso será para después. No, me es impuesta necesidad. Y miren lo que dice a continuación: y ay de mí si no anunciare el evangelio. El Nuevo Testamento resalta varias veces la importancia de predicar. Pablo hizo hincapié en varias de sus cartas. Por ejemplo, en 2 de Timoteo, capítulo 4, verso 2, a este discípulo Timoteo joven le exhorta, le dice así: que prediques la palabra de Dios, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Ese es compartir, ese es predicar la palabra. Muchas veces cuando los pastores nos bajamos del púlpito dicen, ay, pastor, me ha dado duro. No, nosotros no te hemos dado duro, ni sabemos lo que está pasando. Es Dios que te está redarguyendo, exhortando. Y eso es lo maravilloso que tiene el compartir la palabra. En 1 de Timoteo capítulo 5, verso 17, dice de esta manera Pablo: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por digno de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Aquellos hermanos que están enseñando, según Pablo, ustedes delante de Dios tienen doble honor, y es maravilloso eso. Ahora, es importante saber que la predicación tiene que ser bíblica, y enfatizo esto, porque solo ese tipo de predicación ha sido siempre el catalizador de grandes avivamientos. Es decir, cuando digo catalizador, es eso que activa algo que quizás está dormido. Lamentablemente, en el YouTube veo muchas predicaciones, pero la gran mayoría de ellas no son bíblicas. Son pura emoción. Los predicadores parecen esos coaches que te están animando. Y eso no es una predicación bíblica. El evangelio que Dios nos dijo que predicáramos es algo que nos contriñe, nos confronta, nos muestra que somos pecadores, que necesitamos cambiar.
Los padres de la iglesia tomaron la posta de los apóstoles en la predicación y fueron los que lograron por la predicación que todo el imperio romano sea conquistado por la palabra. La predicación de grandes hombres de Dios que quizás ni conoces, pero que te los voy a nombrar para que los googlees y comiences a conocer, porque hoy vamos a hablar de lo que la prédica de Pablo quiere que nosotros como discipuladores hagamos. Grandes predicadores reformadores como Lutero, Calvino, Knox, generaron esa luz en un mundo, en un tiempo de la iglesia pasaba tinieblas y oposición. Las poderosas predicaciones de John Owen, John Bunyan, el que escribió El progreso del peregrino, John Wesley, Jonathan Edwards, Spurgeon, Moody. Hombres que predicaron la palabra bíblicamente y generaron grandes avivamientos. Y es lo que Dios quiere para Ica también y para todo lugar. Eso es lo que genera una predicación bíblica. Y ahí creo que tenemos que agradecer a nuestro pastor Jesús, que siempre nos instaba a los que predicamos a hacer sermones bíblicos, a escudriñar la palabra y que saquemos de la palabra lo que la palabra dice y no hacerle decir lo que no dice, para alentar y motivar a la audiencia. La primera iglesia, por ejemplo, que hemos visto aquí en Hechos, que nació en el día del Pentecostés, nace con la primera predicación del apóstol Pedro. El evangelio se extiende, por ejemplo, a Samaria por medio de la predicación de Felipe, lo hemos visto. Cuando el evangelio se extiende al mundo gentil, el catalizador volvió a ser la predicación para usar mensajeros elegidos que sus nombres ni siquiera se mencionan y comenzaron a generar un gran avivamiento como ya lo hemos predicado. Hermanos, si observamos bien este precioso libro que estamos meditando de Hechos, sentiremos, como alguien dijo, el latido acelerado del Espíritu Santo, como ese reloj profético que no se detiene y que se seguirá predicando con nosotros o sin nosotros el mensaje de salvación. Hechos 1:8 fue la promesa inicial que dice: me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y eso se cumplirá con nosotros o sin nosotros. En el capítulo 2 hemos visto que el Espíritu cae con poder justamente para usar a todos estos hombres que deciden ser obedientes a compartir la palabra a todo lugar. En el capítulo 6 y en el capítulo 7 vemos a Esteban que muere justamente por predicar de Cristo. En el capítulo 8 la persecución esparce a los creyentes y Felipe, alguien que no era un apóstol, Felipe evangeliza Samaria y a un etíope, ¿se acuerdan? A un etíope importante. En el capítulo 9, Saulo, el perseguidor de la iglesia, es tocado por Dios y de ser un perseguidor, ahora se convierte en un predicador, porque dice en el capítulo 9, verso 20 de Hechos, que al instante comenzó a predicar en Damasco. En el capítulo 10, Pedro recibe la visión que abre las puertas a los gentiles al reino de los cielos. Y va a la casa de Cornelio, donde había un montón de gentiles. Y todo se convierte por la predicación de Pedro. En el capítulo 11, la iglesia en Antioquía nace y se convierte en el primer centro misionero formal. Y de ahí empiezan los viajes misioneros del apóstol Pablo. Ahora ya en el capítulo 13, como vimos la semana pasada que empezamos esta meditación, por directriz del Espíritu Santo, Bernabé y Saulo son enviados formalmente hasta lo último de la tierra. Y empiezan su marcha ahí, como dice el pasaje, en Antioquía de Pisidia. Y eso no fue casual. No fue un viaje turístico. Era el primer blanco estratégico que Dios iba a usar para llegar al resto del mundo. Hoy todos nosotros, escúchame bien esto que voy a decir,
Hoy todos nosotros somos herederos de esa misión. Este pasaje no solo es historia, es un espejo para nosotros como iglesia. ¿De qué? ¿Seremos solo espectadores del avance del reino? ¿O seremos testigos activos, comprometidos a compartir la palabra? ¿En qué lado quieres estar? Espero que en el segundo. Y es lo que el sermón, este primer sermón maravilloso de Pedro, va a enfatizar. El título del pasaje de hoy es El discipulado misional. ¿Por qué? Porque es un llamado urgente a cumplir la misión. Vamos a orar. Padre amado, Dios de los cielos, bendito sea tu nombre. Gracias porque los pastores vemos un despertar de algo que tú no solo quieres hacer, sino ya estás haciendo, Dios. De poder ir y levantar más anexos en cada lugar donde hay hambre de Dios. Esta semana visitaba a una hermana en la Tinguiña y veía cuánto ha crecido, y también reflexionaba como el pastor Francisco, ¿por qué hasta ahora no podemos levantar una obra aquí? Y en tantos distritos, Padre Santo, háblanos porque el día de hoy tú quieres despertarnos a esto. Que sea tu Espíritu Santo despertando a tu ejército, a tus valientes, a tus hijos. Solo tú puedes hacerlo, Dios. Ningún hombre lo puede hacer. Solo tú, por medio de tu Espíritu y la palabra tuya, Dios. En el nombre de Jesús, oramos así. Amén. Muy bien, este pasaje que vamos a meditar, verso 14 al 52 de este Hechos 13, Lucas va a mostrar por lo menos tres principios que lleva a todo discipulado o a todo discípulo de la inmovilidad a la acción. Y creo que todos nosotros que amamos a Dios, queremos que Dios nos saque de nuestra comodidad a esa acción maravillosa, como lo hizo con esta iglesia. De hecho, ellos tampoco quisieron moverse. Ellos también, qué bonito acá, que nos compartan. Así que dijo Dios, ¿qué? No, y tuvo que generar una persecución, porque si no, no se movía de sus sitios. Nosotros esperamos que no haya una persecución de cristianos para movernos de nuestros sitios, ¿verdad? Entonces, que Dios hoy nos muestre con este pasaje tres cosas, tres principios. Primero, la estrategia. La estrategia. Pablo va a mostrarnos en este sermón que un discípulo tiene que conocer su historia. Un discípulo tiene que conocer su historia. Y son los pasajes que ha compartido o leído el pastor Francisco, del verso 14 al 41. Pablo no comienza con una opinión personal o con una filosofía moderna. Su mensaje está profundamente arraigado en las Escrituras, en ese plan redentor de Dios a través de la historia. Fíjate cómo este tremendo predicador muestra la historia, y muestra la historia mostrando paralelamente a Jesús como el Redentor a lo largo de la historia. Él empieza mostrando la historia de Israel desde el Éxodo, verso 17 al verso 19. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en la tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio herencia su territorio. ¿Qué están narrando ahí? El Éxodo. ¿Sí o no? El Éxodo. Y sigue diciendo, después, como por 450 años, le dio jueces hasta el profeta Samuel. Después del Éxodo viene ¿qué? El tiempo de los jueces. Mira cómo le va narrando la historia de la redención. Y sigue diciendo, verso 21, luego le pidieron reyes, viene la etapa de los reyes, porque el pueblo, si conoces un poco, le dice, queremos reyes como las otras naciones, y Samuel se siente mal, dice,
Y Dios le dice, no te sientas mal porque no te han rechazado a ti, me han rechazado a mí. Y si quieren que un hombre los gobierne, y si quieren que ya yo no los gobierne, le voy a poner reyes. Y está narrando ahora la época de los reyes, Saúl y David, para demostrar que Jesús es el cumplimiento de todas esas promesas. Verso 23. De la descendencia de este, hablando de David, y conforme a la promesa, Dios levantó ¿a quién? A Jesús por Salvador de Israel. Un discípulo auténtico conoce la historia completa de la redención. Un discípulo no tiene que hacer simplemente lecturas devocionales, sino estudios completos de los libros y entender y ver cómo está ahí el plan y el amor de Dios para nuestras vidas. Y vamos a entender por qué es eso. No es para llenar nuestro conocimiento de sabiduría y como los fariseos. No. Mira, vamos a ver cómo Pablo los usa y cómo fue un tremendo hombre de Dios alcanzando a las multitudes. Entonces, un discípulo auténtico conoce la historia completa, sabe que su fe no nació ayer, sino que es parte de ese gran relato de Dios que comenzó en la creación y que culmina con Cristo. Por eso te animo, querido hermano, querida hermana, que no te pierdas la Academia Bíblica de las 11, porque ahí comienzas a entender esto, que Pablo nos está instando, que cómo se tiene que predicar, cómo se tiene que alcanzar a las personas. Porque el discipulado no se basa en la verdad objetiva, o mejor dicho, el discipulado se tiene que basar en la verdad de quién es Dios y qué es lo que hace. No en sentimientos subjetivos como escucho en muchas iglesias. El mensaje, sentimientos. Jesús dijo, conocerán la verdad y la verdad nos hará libre. La verdad no solo nos hace entender de quién era Jesús y cuál era su plan de redención, sino nos hace libres. ¿Libres de qué? De las cadenas del pecado, de esos pensamientos de mundo que hace que destruyamos nuestro hogar, nuestra familia y que no seamos felices, y que la gran mayoría de personas en este tiempo de familia tienen que estar tomando pastillas para dormir. Es triste que las estadísticas, adolescentes están tomando pastillas porque ya tienen pensamientos suicidas por cosas que no pueden lograr, que se frustran. Filosofías de este mundo que están entrando a la mente y al corazón del ser humano. Y eso ha sido siempre. Por eso que el Señor Jesús dijo muy claramente, la verdad, solo la verdad, esta es la verdad, nos hará libres y poder vivir una vida plena como Dios siempre ha querido que hagamos. Cuán importante es entender y poner en práctica este principio. Es como, a mí me gusta viajar mucho. Es como cuando tienes un guía turístico. Vamos a poner un guía de una gran ciudad. Como estamos hablando aquí, Roma. Vamos a poner un guía turístico de Roma. El mal guía va a señalar los edificios actuales, los restaurantes, lo que actualmente se ve en el internet. Un mal turista te va a mostrar simplemente eso. Pero un guía experto te va a llevar al Coliseo, por ejemplo, romano, te va a contar su historia de los gladiadores, te va a mostrar cómo llegó a ser Roma lo que es ahora, te va a hablar y te va a dar contexto, significado, profundidad, así como cuando un turista vas a un pueblo, a Machu Picchu, y te comienza a narrar la historia de Atahualpa, te comienza a narrar muchas cosas que no conocías. ¿Y qué hace eso? Te hace mostrar tu identidad, tus raíces, de dónde vienes. Pablo es como ese guía experto, que en este sermón no solo dice Jesús te ama, como muchos hermanos salen a predicar y dicen Cristo te ama, arrepiéntete. No, sino que está Pablo en este mensaje mostrando cómo el amor de Dios se ha estado revelando
a lo largo de los siglos. Y mostrar cómo Jesús es la pieza central de ese plan de Dios. Un discípulo que no conoce su historia familiar espiritual es como ese hijo adoptado que no le interesa por saber de su nueva familia. Carece de raíces, carece de identidad. Y lamentablemente, en todos estos años, muchos cristianos carecen de identidad. Y es por eso que no entienden, aun cuando pasan las pruebas. Piensan que Dios le está castigando porque no han entendido a los que aman a Dios. Todas las cosas nos ayudan para bien. Viven solo para sí, creyendo que Dios es alguien que ha muerto en la cruz para satisfacer todas nuestras necesidades. Y no es así. Dios nos rescató para cumplir sus propósitos eternos. Nosotros somos esclavos de Él. Él es nuestro Señor. Eso es lo que todo cristiano tiene que entender. Él decía muy claramente cuando las multitudes le seguían. ¿Por qué le seguían? Porque cuando tenía hambre les daba que comer. Cuando estaba enfermo lo sanaba. Aun cuando su ser querido había muerto lo resucitaba. Por eso le seguían. Yo te pregunto, ¿dónde estaban todos esos que les hizo milagros cuando estaba ahí en una cruz? Ah, no. Ya se murió la gallina de huevos de oro. Y así somos muchos de nosotros cuando no hemos entendido nuestra identidad. El que quiera ser mi discípulo, dijo Jesús, debe de negarse así. Ya no importa tus sueños y tus anhelos, importa mis sueños y mis anhelos, mis propósitos por el cual te rescaté y te compré con mi sangre. Ahora me perteneces. Tienes que vivir para mí, no para ti. Cargue su cruz, vas a sufrir. Sí, te van a despedir por ser cristiano. Te van a tirar a la puerta, te van a insultar. Pero no te preocupes, yo estaré contigo siempre. Es eso lo que Pablo va a mostrar en su primer sermón. La historia, su identidad. Les hace revelar a esos israelitas que conocían la palabra. Sí, conocen la historia, pero no conocen el corazón de la historia, Cristo. Desde el Éxodo, desde el Génesis, aquel que ustedes crucificaron. En este punto nosotros debemos preguntarnos, ¿está nuestro discipulado fundamentado en la palabra o solo en emociones? En consejo humano, que a veces aún como líderes aconsejamos humanamente y no como la palabra nos enseña, porque no conocemos la profundidad de la palabra. Porque no hemos tenido tiempo para estudiar la palabra. ¿Conoces el plan de redención desde el Génesis al Apocalipsis? La aplicación de este primer punto, de la estrategia de Pablo, que es conoce tu historia para que tengas identidad. Que si eres hijo de Dios, tienes que conocer de ese Cristo que está ahí en las Escrituras, desde el Génesis. Hay dos cosas a que rápidamente con esto Pablo nos llama. Tu compromiso con la palabra. Si eres hijo de Dios, tienes un compromiso con la palabra. Nuestro pastor Francisco nos ha dicho hace creo 3 meses, pastor, cada uno de ustedes, pastor y esposa de pastor, van a dar un curso, porque ustedes conocen palabras, cursos aplicativos que necesita la iglesia. Gloria al Señor. Creo que Rosemary ya empezó el jueves, ¿no? Porque identidad, palabra. A veces cuando preguntamos, no saben ni quién fue Ruth, líderes, no saben quién fue Jacob. ¿Qué? ¿Cómo vamos a ganar ICA para Cristo? Yo me he topado con inconversos que se han leído la Biblia porque son intelectuales más de 3 veces. Y te preguntan, ¿y tú qué eso había en la Biblia? Pablo nos está mostrando que tiene que haber un compromiso con la palabra. ¿Y eso qué quiere decir? Que tienes que dedicar tiempo a leer, a estudiar, a meditar. Yo le bromeo a mi esposa, no está acá, que todavía no ha llegado. ¡Ay, sí está! 3 horas para hacer tu devocional. Ah, no, tú quieres que yo haga la cena.
No, ella está agarrando mis libros. Dice, wow, dice, es que esto está tan interesante. ¿Dónde puedo encontrar esto? En tal libro histórico que hay de Josefo. Y ahí en la mesa el libro. Y yo me gozo. Porque esa es identidad. Decía, me he dado cuenta que antes aconsejaba sin entender la profundidad de la palabra. Eso es lo que Dios quiere. Pero también hay un compromiso de compartir el mensaje no a medias, sino completo. Eso hará que cuando hables de Jesús no lo presentes como ese parche para los problemas. Jesús es la solución a tu matrimonio. Jesús es la solución a tus problemas económicos. Jesús es la solución a tu enfermedad. Parches. El clima de la historia del amor de Dios por la humanidad nos muestra que Cristo vino no a poner parches, sino a transformar nuestra vida. Atacar el problema de raíz, sino parchar y poner un ungüento. Y el problema del ser humano es su corazón. Y Dios no hace cirugías para ver, vamos a sacar lo malo de este corazón. No, Él quita ese corazón y pone su corazón. ¿Cuántos dicen amén? Eso hace Dios con sus hijos. Y ese es el mensaje completo que uno tiene que compartir. Y la estrategia para terminar este punto de Pablo cuando llega a este lugar, dice, ¿dónde comparto? La sinagoga. ¿Y por qué la sinagoga? Porque en la sinagoga estaban los judíos, pero también estaban los gentiles que se habían vuelto al judaísmo. Pero, porque cuando siempre llegaba un maestro a la sinagoga, el que dirigía la sinagoga decía, ¿hay algo, maestro, que quiera compartirnos? Y él sabía que le iban a preguntar eso. Y era la oportunidad, estrategia. Y yo decía, wow, qué estratega fue este hombre. Y yo me ponía a pensar que debemos de identificar nuestra sinagoga. ¿Dónde vamos a compartir? ¿Cuál es tu sinagoga? Quizás ahí entre los padres de familia del colegio, en el gimnasio que vas, que hay bastante gente. En tu trabajo que después del refrigerio tienen media hora y están jijiji conversando de muchas cosas. Elige tu sinagoga donde está la gente para compartir la palabra. Segundo principio, el mensaje. Primero la estrategia. ¿Cómo debemos de prepararnos? ¿Por qué Pablo podía alcanzar procónsules al hermanito del mercado? Porque conocía su identidad, su historia. Sabía que Jesús no era un parche para decir que Cristo te ama y te sana, no. Él les mostraba de cómo Jesús desde la creación siempre ha querido redimirnos. Lo segundo, el mensaje. Un discípulo conoce y debe conocer a su Salvador. Versos 23 al 39. Si te das cuenta y prestas atención a este sermón, Pablo va a mostrar y va a proclamar a Jesús como el centro de su mensaje y como la solución al problema de la humanidad. El corazón del mensaje de Pablo es Jesucristo. Es un impresionante recorrido, como hemos visto, de la historia de Israel y presentando a Jesús como el cumplimiento de todas las promesas. Mira lo que dice el verso 23. Después de hacer un recorrido de la historia de la descendencia de este, porque está hablando de Jesús en el verso 22, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador de Israel. Lo que tácitamente le está diciendo, Dios levantó para ser su Salvador y ustedes le mataron, no le reconocieron. Él no tiene temor de mostrar la verdad. El Salvador cuya muerte Dios vindicó con su resurrección. Verso 30 al 37. Mire cómo lo dice. Qué maravilloso este sermón. Verso 30. Mas Dios levantó de los muertos
Y él se apareció durante muchos días a los que había subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha por nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2. Mi hijo eres tú. Es decir, le está diciendo el Salmo 2, está hablando de Jesús, del Mesías que ustedes crucificaron. Yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a ver corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles a David. Por eso también en otro salmo: no permitas que tu santo vea corrupción. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón. ¿Saben que a Jesús, cuando estuvo, se le criticaba eso, se le decía blasfemo, porque decía, tus pecados te son perdonados? ¿Quién es este?, le decía, ¿no? Y está diciendo, este Jesús perdonaba pecados porque era el Hijo de Dios. Verso 39. Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. ¿Te das cuenta cómo pone en todos estos versos a Cristo como la solución del problema del pecado? Ellos creían en la ley y creían que cumpliendo la ley podían ser salvos. Y es imposible por medio de la ley. Y por eso tuvo que venir Cristo. Sepáis pues, hermanos, que por medio de él se os anuncia el perdón de pecados. La gente en este tiempo se siente agobiada por el pecado. Y qué hermoso es llevar este mensaje liberador. Cristo puede liberarte de la culpa y la esclavitud del pecado. ¿Cómo puedo sacar a mi hijo? Tiene 20 años en la droga, en el alcohol, ha perdido a su familia, ha perdido todo. Y el que ha entendido esto, Cristo es el único que puede dar vida nueva y restaurar. Y esa madre dice, es verdad, yo creo, y acepta a Cristo. Y viene los martes, los viernes a orar pidiendo por ese hijo. ¿Y qué acontece? Dios no miente, ¿verdad? Él cumple sus promesas. Y ese hijo se reconcilia y se vuelve a Dios. El poder del mensaje. El mensaje no es Jesús mejora tu vida, como estamos escuchando a enseñar y como quizás nosotros mismos hemos enseñado, sino Jesús perdona tus pecados y te justifica ante Dios, que es diferente. Es un mensaje de solución radical a la necesidad humana. No hay evangelismo verdadero sin Cristo y su obra redentora en la cruz. Y eso es lo que Pablo está mostrando de una manera muy práctica. Hay dos cosas aquí prácticas en esta porción del mensaje. Debemos aprender, escúchame bien, lo que está diciendo Pablo ya a los hijos de Dios. Debemos aprender a compartir el núcleo del evangelio. Porque a veces compartimos el evangelio dando nuestro testimonio, nos vamos por las ramas, pero no decimos lo fundamental. Debemos aprender a en 2 o 3 minutos presentar el evangelio y Cristo como el centro de ese evangelio. ¿Por qué murió Jesús? ¿Por qué resucitó? ¿Y cómo se recibe como nuestro Salvador por fe? ¿Cuántos hemos recibido y siempre hemos tenido esos volantes que hacemos? Quizás ahí lo has dejado y no te has dado cuenta
que siempre hemos puesto esas 4 cosas importantes para que tú sepas compartir la centralidad del Evangelio, que es Cristo. ¿Qué es lo que nos esclaviza? ¿Quién nos puede liberar? ¿Por qué murió Cristo? ¿Cómo lo puedo aceptar? Si no lo has notado, agarra ese volante y fíjate, ya están los textos bíblicos, para que lo ensayes y en 3 minutos presentes ese Evangelio. Y te aseguro que muchas personas aceptarán a Cristo. Y antes porque dabas tu historia y te ibas por las ramas, pero nunca hablabas de Cristo. Al final tienes que aceptar a Cristo, es lo único que decía. Y eso es lo que Pablo nos está enseñando, de cómo compartir el Evangelio. Y lo segundo, debemos de enfocarnos en la necesidad fundamental. Cuando hablamos con alguien, no solo ofrezcamos a Jesús como un consuelo para los problemas, sino como la respuesta al problema del pecado y a esa separación que hay del hombre con Dios. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos hemos pecado, estamos separados de la presencia de Dios. Por eso cuando rezas, cuando oras, no te escucha, porque estás separado de Dios. Oh, he ido a la iglesia, ahora estás separado de Dios. Hay un puente entre tú y Dios. ¿Y qué tengo que hacer? Cristo es ese puente. Tienes que aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador. Si no, en vano es que ores, que ayunes. Cristo es la puerta. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna. Y ahí subraya esto en su Biblia. En Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay salvación sin Cristo Jesús. Y eso nos enseña en esta porción, estas 2 cosas, Pablo de su sermón. Cristo es la solución. Por último, el último principio, verso 42 al 52, la perseverancia. Y esto es importante para nosotros también. Un discípulo, un verdadero discípulo, conoce su misión. Y aquí yo anhelo que la gran mayoría lo entienda, porque la gran mayoría no lo entendió. Vive para sí mismo, pero no para cumplir la misión. Y aquí Pablo va a tener que hablar también. Un discípulo que ha entendido cuál es su misión, avanza con gozo, pase lo que pase. La historia no termina con la conversión, esta historia de esta predicación no termina con la conversión de la multitud de los judíos, no termina así. Verso 45. Pero viendo los judíos, la muchedumbre se llenaron de, ¿qué dice? De celos, y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Pablo puede decir, perdimos nuestro tiempo aquí. Tanta preparación de este sermón. Es cuando predicamos y quizás alguien quiere aceptar a Cristo. Nadie acepta a Cristo y dice, ay, toda una semana preparando ese sermón. Miren lo tremendo de esto. En ese momento de la verdad, ¿qué hacen estos 2 hombres, Bernabé y Pablo? Se vuelven, dice, con valentía, ¿hacia quiénes? Hacia los gentiles, explicándole ese plan que también era para ellos. Verso 46 y verso 47. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Ellos no se desanimaron. Ellos sabían que Dios les había mandado para esta tarea y que su palabra no regresa vacía. El resultado, tremendo, doble. En primer lugar, los gentiles se alegran y glorifican la palabra del Señor y muchos creen.
Verso 48, verso 49. Los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero lo segundo es que los judíos instan una persecución y los expulsan de la ciudad. Verso 50. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. ¿Cuál fue la reacción final de Pablo y Bernabé? ¿Rasgaron sus vestiduras y dijeron, Señor, manda fuego del cielo? No, es tremendo. Verso 52. Y los discípulos, es decir, Bernabé y Pablo, estaban, ¿qué dice? Tristes, llorando, nos expulsaron otra vez. Llenos de gozo y del Espíritu Santo. Porque sabía que siempre iba a haber oposición. Siempre el enemigo se iba a levantar, pero el Espíritu Santo siempre iba a abrir una puerta para que otros conozcan el mensaje. No te sientas mal si te tiraron una puerta, si tu propia familia te dice, ya no me hables. Te han lavado el cerebro. No dejes de compartir, porque siempre habrá otra puerta que Dios va a usar. No nos rindamos ante el rechazo. Si al compartir nuestra fe o vivir como discípulos encontramos oposición, incluso como te he dicho de nuestra propia familia. Ayer, qué precioso, 25 se bautizaron y me hacía recordar cuando me bauticé. Ninguno de mi familia vino porque dijo, te han lavado el cerebro, yo no voy a participar de eso. Y yo me sentí muy triste solo. Y veía a otros con toda su familia. Pero no me desanimaba porque sabía que era el camino correcto. Que un día mi familia iba a ser para Cristo. No debemos desanimar. La oposición no es señal de fracaso. La oposición, el rechazo, no es señal de fracaso. Es parte del camino, nos enseña este pasaje. Sigamos, ¿qué? Sembrando la palabra. Busquemos el gozo en Dios, no en los resultados. No en los resultados. Nuestra alegría no debe depender de todas las personas que aceptan a Cristo o que no aceptan a Cristo. Como Pablo, llenémonos de gozo del Espíritu Santo, que es independientemente de las circunstancias. Porque el único que toca corazones no es el hombre. El único que añade quienes han sido salvos es Dios, no nosotros. Nosotros solamente hagamos nuestra parte. Y nos gozamos cuando Dios obra en una vida. Concluimos. El sermón de Pablo en Antioquía nos pinta un cuadro vibrante de un discipulado dinámico y misional. Un discipulado, nos dice, debe conocer su historia. Está arraigado de la palabra, conoce la palabra. Un discípulo conoce también a su Salvador. Proclama a Jesús no como un parche, sino como el centro y la solución al problema del pecado y la transformación de una vida. Y en tercer lugar hemos visto un discípulo conoce su misión. Es perseverante y con gozo ante cualquier respuesta. Está clamando y llorando, diciendo, Señor, en esta semana he compartido a 20 y ninguno te ha aceptado, y llora. Cuando yo escuchaba historias así de hombres de Dios, yo decía, ¿y yo? Cuando empezaba, no he compartido en esta semana ni a uno. Debería estar más quebrantado que ese hombre que gemía a Dios. Ese hombre conocía su misión. ¿Conoces tu misión? ¿Eres hijo de Dios? ¿Cuánto tiempo tienes en la iglesia? ¿Cuántos discípulos de Cristo en ese tiempo has levantado? Eso es. Hermanos, el viaje de Pablo y Bernabé nos muestra que la misión
es urgente, es intencional, es posible si usamos las estrategias de Dios. El reloj profético sigue avanzando. La promesa de ser testigos hasta lo último de la tierra ahora descansa en nosotros, en ti y en mí. ¿Permitiremos que la comodidad, el miedo, la indiferencia nos convierta en espectadores del avance del reino? ¿O seremos parte activa de esta misión a la cual Dios ha llamado a sus hijos? Dios no nos pide resultados inmediatos, nos pide fidelidad, nos pide ser valientes, nos pide que comencemos de donde estamos. Como ama de casa, como carpintero, como profesor, de donde estamos, que proclamemos a Cristo sin vergüenza, sin temores, y que perseveremos con gozo, pase lo que pase, aun si pierdes tu trabajo, porque Dios es fiel. Hoy es el día de pasar de ser una audiencia que solamente escucha de misiones a ser un ejército de testigos que vive en las misiones. Inclina tu rostro. Vamos a orar. Como todo mensaje y palabra de Dios tiene un llamado. Y el llamado está claro si lo entendiste. Dios está llamando a tus hijos. Dios está llamando a sus hijos. Y está diciendo, vas a seguir siendo un espectador, oyente, domingo a domingo, o en tus clases. Y no alguien activo en llevar el mensaje, preparándose, aprendiendo de su historia, de su identidad. Si tú quieres ser parte, que todo hijo de Dios tiene que ser activo, conforme a los talentos y dones que Dios nos ha dado, ponte en pie para terminar juntos. Porque Dios está llamando, así como llamó a este perseguidor de la iglesia, así como llamó a este Pedro que le dijo que nunca le iba a negar y le negó 3 veces y se sintió mal. Yo sé que muchos nos sentimos mal porque no hemos dado la talla, porque somos pecadores. A Dios no le interesa eso. A Dios le interesa que tú le pongas tu corazón y digas, yo quiero ser un instrumento en esa misión tuya. Y si tú lo quieres hacer, ponte en pie. Porque este no es obra de hombres, este es obra de Dios. Dios tuvo que tocar a Pablo, Dios tuvo que tocar a Pedro, a Felipe, a Bernabé, a todos estos hombres gentiles que ni siquiera se conoce su nombre, pero en un momento de su vida entendieron el mensaje, el Espíritu Santo habló su corazón y dijeron, heme aquí, Señor. Si solamente necesitas que yo te rinda mi corazón y tú haces el resto, aquí estoy. Porque yo quiero que Ica sea para Cristo, que el Perú sea para Cristo y que de aquí salgan misioneros a otras partes del mundo. Basta ya de quedarme aquí en la comodidad de mi casa, viendo cómo muchos mueren sin conocerte. Si puedes usarme, como usaste a un asesino como Pablo. Si Dios habló a tu corazón, respóndele a Dios, diciendo, aquí estoy. Haz esta oración ahí, con tu corazón sincero. Dile, Señor Jesús, despierta. Despiértanos, Señor. Rompe el letargo de nuestra comodidad. Nos duele saber que hay millones que no te conocen, mientras nosotros tenemos la solución. Perdónanos por ser espectadores. Hoy aquí, dile, hoy aquí y ahora me pongo a tu disposición. Dame la valentía de Pablo. Dile, dame la claridad de su mensaje y su gozo indestructible. Que cada uno de nosotros podamos salir de este lugar decididos a ser un testigo fiel donde tú nos has puesto. Sigue orando ahí. Pero el otro llamado es para ti que nos visitas. Para ti que todavía no has aceptado a Cristo como tu Señor y Salvador. Y que has venido aquí porque anhelas encontrarte con Dios. Anhelas que tu vida dé un giro. Porque vives y sientes que no tiene sentido.
y hay aflicción y tristeza en tu corazón y en la vida que estás viviendo, Dios te dice hoy también que Él puede transformar eso, pero que lo único que tienes que hacer es decirle: Cristo, entra a mi vida, porque Él es la puerta, por eso murió. No hay otra puerta. Cristo es el único que puede reconciliarte con Dios, por eso murió. Y solo quiere y pide de ti que le entregues tu corazón. Y si quieres hacerlo, también haz esta oración. Dile: Señor Jesús, gracias por traerme hoy a escuchar tu palabra. Gracias porque hoy puedo entender con claridad qué es lo que necesito hacer para que esto en mi vida cambie. O para que mi familia cambie. Hoy, Jesucristo, dile: yo te reconozco como mi único Señor y Salvador. Entra en mi vida, perdona mis pecados y hazme una nueva criatura para gloria de tu nombre. Si hiciste esa oración, lo único que yo quiero hacer para terminar es orar por ti. Y mientras todos están orando ahí, ya estamos terminando, levántame tu mano ahí. Levanta tu mano visible, quiero ver porque hay personas paradas. Si alguien hizo esa oración, solamente levanta tu mano ahí en alto para verte y para orar por ti. Dios te bendiga. Levanta ahí. Dios te bendiga, mujer. Ponte en pie ahí quizás para verte porque hay muchas personas levantadas, sin temor. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Levantas tus dos manos. Gloria al Señor. Si has hecho esta oración, voy a orar por ti. Señor Jesús, Dios de gracia, el único que puede dar vida y sentido a nuestra vida, aun cuando estemos en el hoyo más profundo, como yo hace muchos años. Yo te pido por todas estas personas que levantaron su mano y tú conoces su vida, que tu gracia les sostenga. Espíritu Santo de Dios, llena sus vidas y empieza esa transformación que solo tú puedes hacer, Dios. Y como iglesia nos comprometemos a ayudarles, a estar pendiente de ellos, porque ahora son parte de nuestra familia. Bendito Dios. Sigue usándonos, Dios. Sigue despertando nuestro corazón. En Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.